Bueno, en esta lección lo que vamos a ver es el tema de los materiales y los materiales compuestos, ¿sí? Si bien en la clase anterior ya vimos de qué se trata un material constructivo, cómo se crea un material constructivo, cómo se modifica un material constructivo, entendimos de que un material constructivo tiene un hatch, que es lo que se ve en planta y en corte, y que tiene una textura o superficie, que es lo que se ve en el 3D. Vamos a ver cómo empiezan a trabajar entre ellos y cómo generar muros o losas o techos que tengan más de un material como composición. Eh, lo primero que hay que entender de Archicad es el tema de qué son las prioridades de los materiales. Recordamos de que cuando creamos un material constructivo, lo único que no habíamos visto era el tema de la prioridad, ¿sí? Yo en este caso creé para esta lección 8 materiales con el mismo razonamiento del que creamos la clase anterior, como para empezar a ver cómo funcionan entre sí. La prioridad de los materiales es, para entenderlo, es una cosa muy simple y es cómo los materiales se intersectan, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo. Supongamos de que yo tuviera un forjado de hormigón armado. Vamos a hacer un forjado de 4x4. Vamos a decirle que sea entonces material hormigón armado, que es el que hicimos nosotros. Y vamos a colocarle un muro, ¿sí? Vamos a suponer de que este muro estuviera por acá. Lo que yo voy a hacer es, obviamente de que esto en un proyecto real uno no bajaría el muro con la mano, ¿sí? O sea, así, ni tampoco subiría la losa porque no es el funcionamiento lógico del programa, pero me sirve simplemente para mostrarlo a efectos de esta clase. Voy a hacer un corte, una sección que atraviese las dos cosas, y voy a utilizar una herramienta que todavía no la conocen, que es limitar cuánto ve este corte en horizontal. Si yo, por ejemplo, accediera a esta sección 03, yo estaría viendo no solamente lo que estoy cortando, ¿sí? Que sería en este caso este muro, esta losa con este muro, sino también todos los muros que están por detrás de ese corte. Como no me interesa porque me confunde para mostrar esto, lo que voy a hacer es, dentro de las opciones dentro de las opciones rápidas del corte, decirle de que en vez de tener una profundidad infinita, que tenga una profundidad limitada. Esto me va a aprender esta línea con la cual yo le limito la visión a este corte hasta acá. ¿Sí? Acá, este es el lugar donde termina mi corte, por lo cual todo lo que está por detrás no lo veo. Voy a acceder nuevamente y ahora vamos a ver entonces cómo funciona correctamente. Fíjense cómo, si bien este muro en cualquier otro programa se estaría intersectando con este y por llamarlo de una forma estarían las dos cosas en el mismo lugar, en este caso no está sucediendo, ¿sí? Donde está esta losa, este muro no está, por más que yo lo haya dibujado, y efectivamente, si yo levantara este muro sería algo completo. Se va a apreciar muy bien si yo, por ejemplo, apagara la capa losas. Vamos a ver cómo mágicamente donde está la losa no existe más este muro. Esto es entonces efectivamente por las prioridades de los materiales. Lo que vamos a hacer es cliquear tanto el muro como la losa, acceder a los materiales. Recordamos que los cliqueo para que me los pinte de verde, cosa que los encuentre mucho más rápido, cuáles son los muros o las cosas que quiero modificar. Y vamos a ver cómo el material hormigón armado tiene una prioridad de intersección de 780. ¿Sí? Mientras que el ladrillo hueco tiene una prioridad de intersección de 0. ¿Sí? Lo único, digamos, para entenderlo de una manera muy fácil es, cuando un material constructivo tiene más prioridad de intersección que otro material constructivo, lo atraviesa. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, en vez de ordenarlos por ID o en vez de ordenarlos por orden alfabético, podría ordenarlos por prioridad, de menos a más o de más a menos. Y con esto podría estar viendo cómo efectivamente hay algunos materiales que están por encima de la prioridad. Esto a simple vista me está diciendo que los metales, ¿sí? Generalmente todo lo que son hierros, aceros, etcétera, no son atravesados por ningún material de los que está por debajo. Mientras que, por ejemplo, agua, arena, grava y tierra son atravesados por todos. ¿Sí? Esto es, digamos, es sencillamente la lógica. Si yo estoy haciendo una obra, digamos, si yo tuviera un terreno de arena o un terreno de grava y construiría algo, bueno, inevitablemente en la obra voy a tener que hacer un movimiento de suelo o excavar
la arena y la grava, por lo cual Archicad al entender esto sabe que donde voy a tener construcción no voy a tener terreno, ¿sí? Es algo así de simple. Entonces, dependiendo en el momento que ustedes hayan creado un material, si crearon un material desde cero, ¿sí? Si yo vengo desde cero y lo creo, ya tiene una prioridad desde cero porque al crearlo de la nada, bueno, este valor tendré que dárselo yo. O si, como hicimos en la clase anterior, nosotros duplicamos un material existente. Si yo, por ejemplo, duplicara el material ladrillo, efectivamente el material que me va a generar va a mantener la prioridad que tenía el material duplicado, ¿sí? Por lo cual puede pasar, como en este caso, de que los materiales que estuvimos haciendo o que yo fui armando en este curso tengan prioridades que a priori no modifiqué en absoluto, simplemente me encargué de duplicar, crear materiales, armar el tema del hatch y las texturas, pero no me metí con el tema de las prioridades. En este caso particular sucede de que está correcto, de que el hormigón armado debería tener más prioridad que el ladrillo hueco. El tema de la prioridad, digamos, anecdótico, la prioridad va desde 0 hasta 999, ¿sí? El número no importa, no tiene ninguna importancia el número. Lo único importante es que Archicad entienda de que si yo, por ejemplo, le digo que el hormigón tiene 900 y quiero que el hormigón atraviese el ladrillo, entonces efectivamente el ladrillo tendría que tener menos de 900. Si yo, por ejemplo, le dijera 899, ya sería suficiente, ¿sí? En este caso no me modificaría en absoluto lo que está pasando acá. Ahora, si yo, por ejemplo, vamos a cortar esta losa para que se entienda mejor. Si yo, por ejemplo, le dijera que el ladrillo hueco tuviera una prioridad superior a 900, en este caso, por ejemplo, 901, le voy a dar OK, y vamos a ver cómo se puede apreciar acá, pero se va a ver mejor en el corte, cómo efectivamente donde hay ladrillo, el hormigón no puede acceder, ¿sí? En este caso sería algo ilógico, ¿sí? Cualquiera que entiende de construcción sabemos de que, obviamente, de que todo lo que sean losas y vigas va a estar, digamos, no va a haber nada que tenga mayor importancia o preponderancia en la obra que los elementos estructurales. Por lo cual, una manera que a mí me sirve para que se entienda bien el tema de las prioridades, para que se termine de entender, mi forma de explicarlo es la siguiente. Normalmente, cuando empiecen a entender el razonamiento de las prioridades, se van a dar cuenta que los materiales con más prioridad son los que primero se hacen en la obra. Es decir, si yo lo primero que hago en la obra es el hormigón y luego hago la mampostería, entonces es imposible de que la mampostería ocupe el espacio que ya tiene previo el hormigón. Por lo cual, se entiende de que en los elementos constructivos, ¿sí?, va a ir del primer material que se pone en la obra casi hasta el último material que pongo en la obra en orden de prioridad. Esa es otra lógica como para poder entender entonces también el tema de las prioridades de materiales. Queda claro entonces de que cuando un material tiene más prioridad que otro lo atraviesa, queda claro de que el número de la prioridad de intersección es anecdótico. Yo podría o bien volver a colocarlo y decirle 899, o bien podría mover esta barrita, lo cual me estaría, nada, simplemente cambiando el número en base a un slider, o podría mantener mi clic apretado y sin soltarlo, arrastrar este material por encima de otro material, en este caso de hormigón, por lo cual si este tenía 900, ahora automáticamente Archicad le dio un número mayor, en este caso le dio de 920, al material que estaba por debajo. En este caso yo en lo particular prefiero no tener que meterme con los números, simplemente ir moviendo los materiales dependiendo cuál quiero que atraviese cuál. Esta sería simplemente la lógica de la prioridad de materiales, es algo recontra simple pero que nos va a solucionar por completo el sistema de trabajo en Archicad. Es una de las herramientas claves que tiene Archicad, si mal no recuerdo, a partir del Archicad 16 o 17, lo que me permite solucionar todos los detalles o encuentros constructivos de la obra simplemente con un número o un valor. Vamos a, entonces, habiendo entendido este concepto, vamos a repasarlo ahora cuando veamos el siguiente tema que vamos a ver en esta clase, que es el tema de los compuestos, ¿sí? Para ver el tema de los compuestos, yo armé esta diapositiva simple.
donde vamos a entender primero qué es un compuesto, para el que no lo entiende. Un compuesto es un elemento constructivo que tiene más de un material, ¿sí? En el caso de estos elementos que tenemos acá, este es un muro que tiene un solo material, que es ladrillo hueco, este tiene un solo material que es revoque, etcétera, etcétera. Obviamente que sería ilógico tener un muro que tiene material revoque solamente, ¿sí? Pero son elementos constructivos que tienen simplemente un material. Lo mismo me pasaría si yo, por ejemplo, tuviera una losa, ¿sí? La cual le podría decir que sea de concreto, que sea de ladrillo, etcétera, etcétera. Vale para la mayoría de los elementos constructivos de Archicad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muros que tienen más de un material? Porque la realidad es que cuando uno proyecta, es muy raro de que tengamos elementos constructivos que tengan uno solo, ¿sí? Podría llegar a pasar con un tabique de hormigón que ni siquiera esté revocado, ni tenga ninguna aislación. Podría llegar a pasar quizás con una losa de hormigón visto que arriba no tenga ningún revestimiento, simplemente que sea una losa, un alero, ¿sí? Pero no, o quizás un muro medianero que simplemente tenga ladrillo común y no tenga absolutamente nada más. Pero en el 95% de los casos, los elementos constructivos van a tener más de un material. En este caso estamos viendo un muro que tiene, por un lado, ladrillos o bloques cerámicos portantes, una aislación, un ladrillo hueco, ¿sí? A esto le están faltando los revoques, o sea que en definitiva va a terminar teniendo, ya acá tenemos 3, más los revoques, fino, grueso, va a terminar teniendo quizás 6 materiales, 7 materiales. Lo mismo me pasaría entonces con estos ejemplos, ¿sí? Que esto parecería ser un tabique de hormigón o unas placas cementicias con algún relleno en el medio, ¿sí? Probablemente también hormigón. Acá tenemos también en el caso de un piso, donde vamos a tener un piso que tiene una losa de hormigón, un contrapiso, una carpeta, un cerámico, por debajo quizás tenga un enlucido de yeso, etc. Por lo cual es importantísimo que se entienda esto, también es súper fácil, van a ver que es súper fácil entenderlo, pero tiene que quedar más que claro para que ya la próxima clase que vamos a empezar a trabajar realmente con los elementos constructivos de Archicad, quede claro cómo vamos a empezar a realizarlos. Voy a aprender entonces la diapositiva número 2. Acá tengo algunos ejemplos de algunos muros con diferentes capas y diferentes materiales, como se están viendo en el 3D, en el caso de la losa también, o en el caso de un techo también, y como se están viendo en el 2D, ¿sí? Como se verían estos muros en planta, donde cada material ya vimos que va a tener su propio hatch, ¿sí? Lo mismo me pasaría entonces con esta losa, etcétera, etcétera. Vamos a mostrarlo primero, yo siempre hago este ejercicio de mostrarlo súper simple y quizás hasta es gracioso, pero para que se entienda el concepto. Si nosotros tuviéramos, supongamos, un muro que tuviera como primer material o material central un ladrillo hueco, supongamos de 12 centímetros, vamos a ponerle 18 centímetros, y nosotros quisiéramos revocar este muro, bueno, inevitablemente tendríamos que crear un muro nuevo, que yo ya lo tengo creado, donde, voy a pegarlo acá al lado, tuviera un material de revoque grueso. Yo le podría decir que tuviera, por ejemplo, 0.015 centímetros. Vamos a ponerle, para que no me lo redondee, le vamos a agregar un tercer decimal a las unidades de trabajo de Archicad. Acá tenemos entonces 1,5 centímetros de revoque grueso y podría generar entonces un tercer muro. Voy a copiar este muro acá, que sería con mi material revoque fino, y le daría 0.005. ¿Sí? De la misma manera yo podría entonces, para agilizar el proceso, seleccionar los dos muros, apretar el control para copiar, venir a la herramienta simetría y buscando la mitad de mi muro, hacer una simetría para el lado contrario y tendría, vamos a hacerlo de vuelta porque no me tomó el copiar, ahora sí, hacerlo del lado contrario y tendría entonces mi muro virtualmente revocado. ¿Sí? Lo voy a ver en planta. Vamos a ver que en planta está correcto. El ladrillo hueco me está mostrando el hatch que yo le dije que tenga, ¿sí? Que es el bloque de mampostería 45. Y después tengo el revoque fino y el revoque grueso que en el momento que los creé les dije que tengan un color gris el revoque grueso y el revoque fino un color gris más clarito todavía. Por lo cual los hatch se están viendo correctamente y las texturas que tiene cada uno de los materiales son acorde a la textura que yo le apliqué, ¿sí? En el momento de generarlo.
Esto que quizás en un programa como SketchUp o en algún modelador 3D sería la única manera de realizarlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trabajara en 3D Studio y tuviera que hacer un detalle constructivo, no me quedaría otra opción que generar volúmenes o prismas en el cual cada uno yo lo texturizaría diferente y terminaría obteniendo un resultado, el resultado que quiero. Esto a simple vista parecería que está bien, obviamente que ya me pueden empezar a pensar de cuánto voy a tardar para hacer un proyecto si por cada muro que yo voy a hacer tengo que hacer 5, 6, 7 muros para que se vea correcto. Bueno, obviamente que esta no es la manera, y si yo, por ejemplo, a este muro le aplicara una puerta, veríamos cómo si yo abriera esta puerta, la puerta estaría atravesando simplemente el revoque fino y ya estaría viendo por detrás el revoque grueso, debido a que mi abertura atraviesa un muro y en este caso por detrás tengo otro muro diferente. Por lo cual, para este tipo de cosas, obviamente que vale lo mismo para una losa, vale lo mismo para un techo, cuando nosotros tenemos que hacer elementos constructivos que tienen más de un material, para eso existe entonces lo que en Archicad se llama compuestos. Para acceder a los compuestos vamos a venir a la pestaña que dice opciones, atributos de elemento, compuestos, o como siempre con la barra de atributos tenemos el botón que dice compuestos. En este caso pasa muy similar como con los materiales. Tenemos acá arriba el listado de todos los compuestos que Archicad ya nos da para trabajar. Mi recomendación personal es que los borren todos. Yo siempre en los cursos digo lo mismo. Si bien Archicad quizás intenta ayudar con lo que nos da, se van a dar cuenta de que estos muros no son los muros que utilizamos por lo menos acá en Argentina, sea por el nombre, sea por el espesor, sea por los materiales, por lo cual son elementos que rara vez vamos a utilizar, por no decir nunca, y están llenándome una lista en el cual voy a tener que estar buscando entre medio del listado de compuestos los de Archicad y los míos, por lo cual se vuelve bastante confuso. Yo podría entonces seleccionar todos los que están, venir al botón borrar y decirle que me los borre, pero si yo tuviera en este caso, no quisiera ir uno por uno viniendo al botón borrar, vamos a aprender una cosa nueva que es acceder a donde dice opciones, atributos de elemento. Por debajo de todos estos elementos que tenemos acá tenemos el administrador de atributos, como siempre también lo tenemos acá afuera, y en este caso el administrador de atributos me va a abrir una pestaña en la cual me va a estar mostrando el listado de todas las capas del proyecto, de todas las plumas, de todas las superficies del proyecto, de todos los materiales constructivos del proyecto, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver un poco en detalle más adelante, pero simplemente para mostrar de que yo podría venir entonces a los compuestos, seleccionar todos los compuestos que tiene la plantilla por defecto y decirle que efectivamente me lo borre. De esta manera lo podría hacer mucho más simple. Inevitablemente Archicad me deja uno por un tema de sistema, pero bueno, nada, yo ya habría ahorrado entonces ese paso y tendría simplemente uno de acá. Vamos entonces a empezar a hacer nuestro primer compuesto, que en este caso sería exactamente este mismo muro, pero en vez de hacerlo con 5 muros distintos, hacerlo con uno solo. Vamos a venir al botón que dice nuevo, me va a pedir un nombre. En este caso mi recomendación siempre es la misma, hay que entender de que en Archicad el trabajo hay que hacerlo una sola vez. Quiero decir, yo el muro que vaya a hacer ahora lo voy a empezar a utilizar de acá en más, en este proyecto, en el proyecto que le sigue y en el que le sigue, ¿sí? Es muy raro que uno haga compuestos y luego los modifique, por lo cual posiblemente el muro que yo haga ahora, dentro de un año o de 2 años, lo siga utilizando. Y es importante entender de que dedicarle 2 minutos a armar un compuesto o armar un material o armar una superficie en vez de 1 minuto, ese minuto de diferencia que a veces uno quiere ahorrar porque tiene poco tiempo, mi recomendación es no se lo ahorren, ¿sí? Dedíquenlo para que esto, en este caso este muro, quede terminado, realmente listo y que no lo tenga que volver a tocar de acá en más. Y una de las recomendaciones para esto es pensar el nombre, ¿sí? Si bien esto parece algo pavo, algo simple, cuando uno tiene 2, 3 muros, yo podría venir acá y decirle muro 1 y no habría ningún problema debido a que, bueno, en este caso, al haber borrado todos los muros que tenía, yo en este caso tengo el que viene por defecto y muro 1. Ahora, si yo tuviera un listado de 100 compuestos diferentes, bueno, ya tener muro 1, muro 100, va a llegar a un punto donde el muro número 5 no tengo la menor idea de qué contiene. Por lo cual, mi recomendación es nombrar a los compuestos con un nombre que
tanto yo como cualquier persona a la cual yo le pase mi archivo o en el caso de trabajar en equipo o demás, pueda entender perfectamente qué materiales tiene ese muro sin tener que acceder a los compuestos para verlo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer el muro que hicimos antes, por lo cual yo le pondría hueco de 12 más reboques, ¿sí? Reboques en plural porque en este caso yo quiero que tenga reboques de ambos lados, va a ser un muro simétrico. Este es un nombre que cualquier persona que entienda de arquitectura y lea esto sin tener que ver los materiales ya sabe de qué se trata. Le voy a dar OK, ya le cambié el nombre. En este caso es muy simple, vamos a entender cómo, vamos a verlo desde acá. Este es un muro que tiene tres materiales, reboque fino, reboque grueso y ladrillo hueco, pero tiene 5 capas, ¿sí? Tengo fino, grueso, ladrillo, grueso, fino. Son 3 materiales, 5 capas. Por lo cual vamos a venir al botón que dice insertar capa y vamos a insertar la cantidad de capas que necesitamos. En este caso son 5 capas. La primera capa que voy a tener es el reboque fino, sea del lado que lo mire a mi muro, siempre voy a tener reboque fino como primero, pero es importante entender que en el caso de que hagamos muros que no sean simétricos, Archicad está pensado para que nosotros empecemos desde la capa exterior hacia la capa interior, ¿sí? De la exterior a la interior. En el caso de una losa, de la superior a la inferior. ¿Sí? Por lo cual, si yo estuviera haciendo una losa, bueno, arriba tendría que tener el revestimiento, qué sé yo, un porcelanato, y por debajo tendría, qué sé yo, el enlucido de yeso debajo de la losa. En el caso de un muro que no sea simétrico, quizás en el lado interior tendría un reboque fino o un yeso, y en el lado exterior tendría un tarquini o lo que fuera que tenga de revestimiento. En este caso es simétrico, pero igualmente lo vamos a hacer bien. Vamos a ponerle entonces que el primer material va a ser reboque fino. Archicad nos pregunta qué espesor tiene, dijimos que tenía 0.005, 5 milímetros o medio centímetro. Luego tenemos un segundo material, que es el reboque grueso, y le vamos a decir que tiene 0.015, con esto ya logramos tener los 2 centímetros de reboques, y vemos acá cómo me está poniendo los espesores. Esto sería la representación gráfica de mi muro, un pedacito, un trocito ínfimo de mi muro, si yo lo viera en planta, ¿sí? Ahora se va a entender mejor a medida que siga. El tercer material, entonces, el del medio, sería el ladrillo hueco. En este caso estamos haciendo el muro de hueco de 12, por lo cual le vamos a decir punto 12. Vuelve a aparecer el reboque grueso, 0.015. Y por último tenemos entonces el reboque fino, 0.005. Y acá tendríamos entonces la representación en planta o en corte de mi muro terminado. Tengo espesor por espesor cada una de las capas con su respectivo material y por debajo el espesor total que tendría este muro, entonces la sumatoria de todos los mini espesores. Por ahora le vamos a dar OK. Vamos a ver cómo, si bien en este caso, vamos a dar el ejemplo de modificarlo porque este era uno de ladrillo de 18, le voy a poner punto 18 y lo voy a renombrar y le vamos a poner 18 para que se entienda la comparación. OK, OK. Vamos a venir entonces a la planta, vamos a venir a mi elemento muro y en este caso, en el momento que yo elija la estructura que yo voy a tener en este caso en el muro, Archicad me da para elegir si la estructura es básica o es compuesta, ¿sí? Hay que entender de que Archicad tiene 3 tipos de estructura. La básica es la que tiene un solo material, que es el caso de todos los que hicimos acá arriba. La compuesta es la que tiene más de un material, que es la que acabamos de hacer. Y la compleja es una que también tiene uno o más materiales, pero con una forma distinta. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en que todos los elementos constructivos de Archicad, cualquiera fuere, nos da para elegir si la estructura es básica o es compuesta, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría. En este caso entonces vamos a hacer un muro por al lado de este quíntuple muro. Vamos a hacer un muro que sea un muro compuesto y en el listado de los compuestos le voy a decir que sea hueco de 18 más reboques. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a apretar la letra Q para que nos marque por acá. Y vamos entonces a hacerlo exactamente igual. Como verán, lo que es en planta se ve idéntico, exactamente idéntico. Este es un muro y estos son 5 muros diferentes.
Si lo veo en el 3D, me pasa exactamente lo mismo, es idéntico. La única diferencia a efectos del 3D que se nota es que la textura está corrida, simplemente por un tema de la superficie, que después lo vamos a ver más adelante, pero si quisiéramos entonces ver, para que se vea exactamente igual, vamos a alinear la textura, vamos a decirle que la textura del ladrillo arranque ahí, y vamos a hacer lo mismo con esta textura, simplemente para que se entienda que es exactamente lo mismo. Bueno, no importa, no me quiero pelear con esto porque tendríamos que definir el origen de la textura, no importa. Simplemente entender entonces esto para no meter otros conceptos que son confusos, de que el muro es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo resultado, por lo cual esto ya obviamente que no lo tendría que usar nunca y ya tendría entonces mi muro terminado, listo para empezar a trabajar. De esta manera sería súper ágil, ya que vamos a absorber los parámetros de este. Yo podría entonces empezar a armar mi proyecto, ¿sí? Podría empezar a hacer una casa de una cierta medida, 10 metros por 5 metros, ¿sí? Y esta casa entonces ya tendría la representación gráfica, ¿sí? Del compuesto que acabo de utilizar, ¿sí? Con el detalle que yo le acabo de dar, por lo cual se estarán dando cuenta que a comparación de lo que puede llegar a ser trabajar en AutoCAD, es súper ágil trabajar de esta manera. Vamos a dar el ejemplo entonces de crear una losa compuesta o un piso compuesto para que se entienda del todo entonces el concepto. Vamos a venir a los compuestos nuevamente, vamos a venir a nuevo y le vamos a decir, por ejemplo, en este caso vamos a querer hacer una losa o un piso, como si fuera una losa intermedia de un edificio que podría llegar a ser hormigón armado. Vamos a darle un nombre correcto. Vamos a ponerle hormigón armado. Tendría un contrapiso, tendría una carpeta, en este caso podría nombrárselo, podría ponerle contrapiso, carpeta, porcelanato. Por ejemplo, si quisiera, podría también perfectamente ponerle un nombre que tuviera la totalidad de los elementos que voy a tener, o en este caso, si yo ya entendiera que el contrapiso y la carpeta van a estar inevitablemente, le podría poner hormigón armado más porcelanato, por ejemplo. Bueno, esto es obviamente a decisión de cada una, el nombre, lo importante es que se entienda. Le voy a dar OK. En este caso insertaría cierta cantidad de capas, ahora vamos a ver cuántas. Recordamos que la parte de arriba sería la superior de mi losa, por lo cual en este caso sería el porcelanato con un espesor, le podría dar por ejemplo 0.01. Por debajo podría tener una carpeta de nivelación de 0.02. Obviamente que esto es a efectos de dar un ejemplo, si no me voy a poner fino con el detalle constructivo, pero simplemente para que se entienda. Debajo de esto podría tener un contrapiso de, por ejemplo, 0.06 o 0.8, lo que fuere. Y por debajo entonces el hormigón armado, una losa de, supongamos, vamos a exagerarlo, 15 centímetros de espesor. Vamos a borrar estas capas que me sobraron. Le voy a dar OK. Y ya tendríamos entonces otro compuesto que es específico para utilizar con mis losas. En este caso yo no quiero una losa básica, ¿sí? Sino que quiero entonces una losa compuesta. Voy a acceder al listado y voy a elegir la que acabo de hacer. Y ya tendría entonces perfectamente armada la losa, donde estaría viendo entonces en el 3D las texturas de cada uno de los materiales que le apliqué. Y tendría, vamos a colocarlo dentro del corte, y tendría también en el 2D los hatch respectivos que yo le puse a cada uno de estos materiales. Recordamos que los hatch son cada uno de estos materiales. Este hatch que le pusimos acá es el que se va a estar viendo en el corte. De esta misma forma podría dar muchísimos ejemplos, no me quiero extender mucho más, ya que cuando empecemos ahora con las clases prácticas vamos a empezar a hacer esto más en detalle y vamos a armar los elementos constructivos suficientes para todos los proyectos prácticos que hagamos. Pero bueno, nada, es entender simplemente el funcionamiento de armar elementos que tienen más de un material. Vamos a dar un ejemplo más, voy a elevar esto para que se vea acá. Vamos a editar esta losa
es importante saber de que yo puedo o bien acceder a los compuestos, buscar el elemento que quiera modificar, por ejemplo en este caso sería la losa de hormigón y modificarlo, o podría, para acceder más rápido, hacerle clic o seleccionar el que quisiera modificar, clic derecho y apretar editar compuesto. De esta manera me estoy ahorrando tener que buscarlo, ya que directamente me lleva a modificar el compuesto seleccionado. En este caso yo quiero modificar este compuesto. Supongamos que yo por debajo quisiera insertarle un enlucido de yeso. Yo podría venir entonces a acabado yeso y decirle que esto tuviera, vamos a suponer, 0.02 centímetros. Le voy a dar OK. Y ya tendría entonces por debajo un enlucido de yeso. Vamos a verlo también en el 3D. ¿Sí? Vamos de vuelta al corte. Yo podría insertar otra capa por encima del yeso. Seleccionar, por ejemplo, cámara de aire y decirle de que yo quiero que tenga, por ejemplo, 10 centímetros de cámara de aire entre la losa de hormigón y el acabado de yeso. Le voy a dar OK. Y ahí ya tengo entonces 10 centímetros de aire entre uno y otro. Vamos a verlo en el 3D. Obviamente que el aire no tiene superficie, ¿sí? Si bien cuando lo selecciono me lo muestra, digamos, con una arista, pero es algo invisible, no se ve, lo cual es correcto. Así que entonces podría estar apreciando perfectamente el detalle constructivo de mi proyecto sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver entonces en este caso cómo vamos a editar el compuesto. En este caso ya vamos a ver de que tenemos entonces porcelanato, carpeta, contrapiso, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que acá está ocurriendo un pequeño problema, porque se supone de que la losa de hormigón debería continuar, ¿sí? Ser un uniforme y el ladrillo debería apoyarse por encima de la losa y en el caso inferior tendría que llegar hasta la losa. Por lo cual ya sabemos de que esto es un problema de algo que no está funcionando en los materiales, en las prioridades de los materiales. Vamos a volver a ponerle, supongamos, al hormigón armado 999, no quiero que nada atraviese el hormigón. Por lo cual voy a darle OK y vamos a ver cómo el hormigón va a tomar entonces el espacio del ladrillo. Le voy a dar OK y ya tendríamos entonces este detalle constructivo terminado. Vamos a dar un ejemplo más. Obviamente que no voy a lo constructivo, repito, es simplemente para dar un ejemplo. Supongamos que nosotros, el orden de nuestra obra sería primero armar la losa de hormigón, luego colocar todo lo que sea mampostería, armar el contrapiso, armar la carpeta, que es esto que tenemos acá, pero previo a colocar el porcelanato, yo primero haría los revoques. Por lo cual, en este caso, yo querría que los revoques atraviesen el porcelanato, que el porcelanato corte antes de llegar a los revoques, ¿sí? Entonces lo que tendría que hacer es buscar el porcelanato y bajarlo hasta que quede por debajo de revoque fino y revoque grueso. En este caso, vamos a ponerlo por acá. En este caso no me está dejando porque me los está ordenando por orden alfabético debido a que todos tienen 390. Al tener todos la misma prioridad, bueno, me lo ordena por orden alfabético. En este caso lo que puedo hacer entonces es seleccionar los dos revoques y traerlos por encima. Sería exactamente lo mismo. Le voy a dar OK y vamos a ver cómo efectivamente los revoques llegan por debajo del porcelanato. En este caso me faltaría definir de que la carpeta no. Le tendría que decir que la carpeta de nivelación no, que esté por encima de los revoques, por lo cual la carpeta va a terminar en el muro de mampostería. Le voy a dar OK. Y acá ya tendría entonces terminado mi detalle constructivo. Vamos a dar un ejemplo más. Supongamos de que acá estamos viendo cómo... Vamos a ver ahí. Vamos a ver, estamos viendo acá cómo el revoque grueso y el fino, o en este caso un yeso, cortan, ¿sí?, en el cielo raso suspendido, pero yo quisiera, en el momento que estoy en la obra, yo le explicaría al albañil o al operario que lo revoque por completo, por más de que después no se vea. Entonces en este caso lo que tendría que hacer es volver a mi material constructivo y vamos a seleccionar los dos para que me marque todos en verde, volver a mi material constructivo y explicarle entonces a Archicad de que los revoques tienen que tener más prioridad que la cámara de aire, o sea, tienen que atravesar la cámara de aire y llegar hasta el hormigón. Entonces vamos a o bien subir los revoques o bien
bajar la cámara de aire, en este caso bajo la cámara de aire, le doy OK y efectivamente los revoques están llegando hasta arriba de todo, ¿sí? Si yo quisiera, vamos a dar otro ejemplo más, supongamos que eso quiero que pase con el revoque grueso, pero el revoque fino quiero que corte al ras del yeso. Bueno, en este caso entonces vamos a bajar estos por acá para que se vea bien distintos. Yo querría entonces que el revoque fino corte en el yeso, ¿sí? Por lo cual el revoque fino tendría que tener menos prioridad que el yeso. Vamos a buscar el revoque fino. Le pongo entonces menos que el yeso. Acomodo entonces el porcelanato para que me quede como estaba. Vamos a ver si está todo bien. Me quedo con el mismo. Vamos a ponerle yeso 265, revoque fino 257, no importa. Y ahí estamos viendo cómo entonces efectivamente el revoque fino corta al momento de llegar al suspendido. Así que como verán, esto está buenísimo realmente. Esto que quizás parece medio confuso o que lleva tiempo, imagínense de que una vez que yo definí el orden de los materiales en mi obra, ahora simplemente es cuestión de ponerme a dibujar, ya que cualquier intersección que haga entre estos materiales a partir de ahora siempre se van a comportar de la misma manera. Yo podría empezar a crear el resto de mi proyecto sabiendo de que todos los detalles constructivos van a ser correctos, van a ser iguales. Si en algún momento quisiera entonces modificar algunos, simplemente modificaría, subiría o bajaría el material que quiero modificar y se me actualizaría entonces la totalidad del proyecto arquitectónico. Así que como verán, esto realmente está buenísimo, es algo que van a utilizar todo el tiempo y les va a solucionar montones de problemas. Lo último que queda ver de los compuestos, vamos a hacer control Z. Lo último que queda ver de los compuestos es simplemente por un tema de orden, el tema de lo que es la disponibilidad. Disponibilidad significa de que Archicad me pregunta, este compuesto que yo acabo de hacer, ¿para qué lo quiero? Si lo quiero para muros, si lo quiero para pisos, si lo quiero para techos o si lo quiero para estructuras complejas. En este caso es obvio de que yo nunca, en ningún momento voy a hacer un piso que tenga como compuesto un hueco de 18 más revoques, por lo cual esto me está confundiendo. En el momento que yo elija un piso compuesto voy a tener un listado de elementos compuestos que son erróneos para pisos, por lo cual para esto me sirve la disponibilidad. Vamos a hacer control Z. Yo voy entonces a decirle de que mi muro de hueco de 18 más revoques no quiero que esté disponible ni para pisos, ni para techos, ni para estructura compleja. De la misma manera, le voy a decir que mi compuesto de hormigón y porcelanato no quiero que esté para muros, no quiero que esté para techos, ni para estructura compleja. Por lo cual ahora, cuando acceda a los compuestos, no va a estar el de muro, y cuando acceda al de muros, no va a estar el de pisos. Así que eso también es una cosa importante a tener en cuenta en el momento de crear los compuestos. Vamos a dar un ejemplo más, ya para terminar, para darnos cuenta de lo fácil que es, una vez que ya tenemos un muro creado o un compuesto creado, hacer el resto. Yo podría, por ejemplo, seleccionar el compuesto de hueco de 18 más revoques. Voy a venir al botón duplicar. Lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre, decirle que ahora quiero que sea el hueco de 12 más revoques. Le voy a borrar el copiar. OK. Y lo único que le voy a modificar a este muro es ponerle punto 12. De esta manera yo ya tengo un nuevo compuesto que es el de hueco de 12. Vamos a hacerlo una vez más. Voy a duplicar. Le voy a decir que me ponga un hueco de 0,8 más revoques. Borro el copiar. Le pongo 0.08 y ya tengo otro muro nuevo. Vamos a hacerlo en orden. Le vamos a decir que este sea de 12 y le vamos a decir que este sea de 8. Ya tenemos tres muros diferentes listos para trabajar. Vamos a hacer uno más para dar otro ejemplo. Vamos a seleccionar el de 12. Lo voy a duplicar y le voy a poner doble hueco de 12 más revoques. Voy a borrar, OK. Me posiciono en el ladrillo, inserto dos capas más, donde la capa del medio va a ser, supongamos, una cámara de aire de
5 centímetros de espesor, le doy OK, y este nuevo muro entonces va a ser doble hueco de 12 más revoques, y ya es totalmente correcto. Vamos a ver cómo en el 3D todos los materiales están correctos, ya que lo hice previo a esto, y por más que vaya creando compuestos nuevos, los materiales son los mismos, por ende todos funcionan correctamente en el resto del proyecto. ¿Qué más me quedaría decir? Obviamente que, repito, que no me quiero extender mucho con esto porque lo vamos a hacer en las clases prácticas. Lo único que me queda decir, por ahora lo voy a mostrar muy por arriba. Yo esto obviamente que lo tendría que haber hecho de entrada, pero lo dejé para el final. Es esta vertical, esta línea vertical que me pregunta qué tipo es cada uno de estos materiales, ¿sí? Esto es algo también súper simple. Es muy simple, digamos, de entender, pero me va a generar muchísimos beneficios a la hora de hacer un proyecto, beneficios que vamos a ver en gran parte en las clases prácticas. Lo único que le tenemos que explicar a Archicad es de cada uno de estos materiales, qué tipo es. Si es tipo núcleo, núcleo sería el elemento central de mi muro. En este caso, el elemento central del muro hueco de 8 sería el ladrillo hueco, ¿sí? En el caso del piso sería la losa de hormigón, ¿sí? Entonces, el núcleo es el elemento central, el eje del compuesto, ¿sí? Luego nos pregunta cuáles son los acabados. En este caso, tanto el revoque fino de un lado como el revoque fino del otro son acabados, ¿sí? Y por último, nos pregunta cuáles son otros. Otros, obviamente, que son lo que no es núcleo ni es acabado. En este caso es el revoque grueso, ¿sí? Ni es un revestimiento ni es el eje de mi muro. Generalmente los otros son los revoques intermedios, impermeabilizaciones, aislantes, ¿sí? Un montón de cosas que están en el medio del sándwich de mi elemento y no son ni una cosa ni la otra. Esto que está acá, obviamente que yo lo tendría que hacer para el resto, lo tendría que haber hecho de entrada. Vamos a dar el ejemplo con la losa de hormigón. Dijimos que el hormigón armado es el único que es el núcleo, pero el porcelanato sería un acabado, el enlucido de yeso por debajo también sería un acabado, y tanto la carpeta de nivelación como el contrapiso, como la cámara de aire serían otros. Le voy a dar OK. Esto no me va a modificar en absoluto lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Esto lo va a modificar en cosas que vamos a ver más adelante. Voy a dar un ejemplo. Vamos a seleccionar estos muros. Simplemente para que se vea la potencia que tiene esto que acabamos de hacer. Yo voy a colocar, por ejemplo, una puerta acá y le voy a decir, todo esto todavía no lo vimos, pero simplemente para que se entienda un poquito. Fíjense cómo cuando yo coloco una puerta, esta puerta tiene un cierto marco, ¿sí? Si yo lo veo acá en el 3D, estamos viendo cómo el marco de la puerta termina por acá y luego tengo espesor de muro. Perfecto. Ahora, cuando yo lo veo en el 2D, me estoy dando cuenta cómo acá debería estar revocado. Obviamente de que esto tendría que estar revocado también, ¿sí? Creo que de la misma forma, vamos a mostrarlo por acá, por acá, por acá. Entonces, ¿cómo es una de las soluciones que yo puedo hacer? Bueno, bien, si yo le digo entonces a Archicad que revoque fino es acabado y que revoque grueso es otro, y le doy OK, fíjense cómo automáticamente Archicad entiende de que esto también tiene que estar revestido, también tiene que estar revocado, ¿sí? Por lo cual, ese simple detalle de en el momento de armar un compuesto, decirle qué tipo es, me va a solucionar, por ejemplo, en este caso, todos los detalles constructivos de cómo se comportan las aberturas con ese compuesto. En este caso, tendría que modificarlo para el resto de los compuestos. Esto es dedicarle 30 segundos o 10 segundos más en el momento de generar un muro o generar una losa o generar un techo, pero me va a solucionar entonces todos los problemas o todos los detalles de ese elemento. Vamos a dar un ejemplo más, también con cosas que no vimos, pero para que se vea, cosas que se me van ocurriendo. Supongamos que yo tengo una columna de hormigón armado. Si yo pusiera entonces esta columna, vamos a dar este caso, si yo pusiera esta columna entonces por encima de este muro, fíjense cómo
no interviene, por más que yo le explique esto de método de construcción que vamos a ver más adelante, a la columna no le interesa en absoluto el revoque, ni le interesa nada. Ahora, en este caso, si yo lo pusiera en este muro y le dijera que esté envuelto, fíjense cómo automáticamente todos los elementos de este muro, que sean otros o que sean acabados, van a tomar el perímetro de esta columna y van a estar revestidos, mientras que el elemento núcleo corta en la columna y sigue después. Por lo cual esto me estaría solucionando, en el caso de armar columnas, por ejemplo, todos los detalles, ¿sí?, de estos encuentros de columna-muro. Esto es simplemente para dar dos simples ejemplos de para qué me puede llegar a servir. Quizás por ahora sea medio anecdótico, lo importante es que en el momento de crear un compuesto elijan un nombre adecuado, pongan la cantidad de capas que va a tener ese elemento, el material que tiene cada capa, el espesor, la disponibilidad para cuál la quiero y qué tipo de elemento constructivo es. Con esto entonces ya podemos empezar a trabajar a partir de ahora con los elementos constructivos específicos, digamos, vamos a ver específicamente cada elemento constructivo de Archicad, pero habiendo entendido los conceptos más importantes de lo que son los materiales constructivos y la diferencia entre un elemento que es básico, con un solo material, y los elementos que son compuestos, que tienen más de un material, y el espesor está bloqueado debido a que ese espesor se modifica uno por uno aquí dentro. Espero que se haya entendido bien. Estas dos clases de materiales constructivos para mí son de las más importantes que vamos a tener en el curso. Esto es algo que tiene que quedar clarísimo, sin ningún tipo de duda. Obviamente que pueden llegar a surgir consultas cada uno en lo particular, con algún proyecto muy específico, y estaría bueno que me lo pregunten debajo de cada clase. Recuerden que tienen el botón para añadir una pregunta, o bien lo podemos resolver en las clases que vamos a empezar a hacer próximamente, cuando ya más o menos los alumnos empiecen a llegar todos al mismo nivel. Vamos a empezar a resolver preguntas de forma, digamos, de forma en streaming o en vivo, en alguna plataforma, seguramente sea o por Skype, o por YouTube, o por Vimeo. Así que bueno, nada, esto es todo por ahora. Ya la próxima clase vamos a empezar específicamente con la herramienta Muro.